Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Es un gusto poderlos saludar en esta primera sesión de Derecho Penal 1. Tenemos al compañero David Calix, ¿es así el apellido? Así es, Calix, Perfecto, de Tabasco, ¿verdad? Igualmente que la Tabasco. compañera Iris Garrido. Muy amables, de verdad. Vamos a empezar. Como es penal 1, tenemos que ver la conceptualización del derecho penal y lo que conlleva las características del delito. Les presento la planeación que ustedes ya tienen. Veo, ahí menciona ya algunas características formales de lo que es el concepto de delito. Radica en el derecho penal, constituye normativamente hablando tipos penales, delitos, que cumplen una función normativadora, motivadora, seleccionadora y de garantía del sistema de derecho constitucional primero y del propio sistema penal después. Recuerden que las leyes, como en el caso del Código Penal, se fundamenta en nuestra Carta Magna. También menciona que el objetivo del derecho penal es el castigo de los delitos mediante la aplicación de penas para proteger a la sociedad de los delincuentes, ya sea aislándolos, ya sea imponiendo penas correctivas. Esta palabra de delincuentes lo podemos retomar como tal o no. ¿Por qué? Porque a veces existen delitos en donde las personas no forzosamente son delincuentes. Recuerden que hay delitos por omisión y acción, es decir, también por terceros, llega a encuadrar a un tipo de delito. El derecho penal es una necesidad que debe de tener toda sociedad organizada para regular sus conductas a través de sus códigos local y federal en el que se carga de establecer conductas delictivas. En sentido objetivo, recuerden esto algunos compañeros que fueron mis estudiantes en introducción, y si no en la materia de introducción, menciona objetivo y subjetivo. El derecho objetivo es el género, el derecho subjetivo es la especie. El derecho objetivo quiere decir los artículos que determinan la protección, como son el 14, el 16, el 17, el 18, el 20 constitucional, que hablan de un proceso justo. Para ello, la impartición de su historia, su interpretación y la ley que lo regula. Por eso les hago la invitación de conocer esta rama. Hablamos de su objetivo general, que conocer los indispensables elementos del derecho penal. Les comentaba, no se olviden de la participación en foro. Recuerden su presentación, un tema, la actividad final, cumpliendo los parámetros que se piden, que hoy vamos a tomar en consideración, y será una buena nota. Hablamos entonces de la unidad 1 referente al derecho penal y la ley penal. El derecho penal. Rama del derecho público significa que interviene el Estado. Relativo a los delitos, las penas y medidas de seguridad que tienen por objeto la creación y conservación del orden social. Derecho penal, características del delito, características de pena y medida de seguridad. El delito, como bien menciona esta definición, que son las acciones u omisiones sancionadas por la ley penal, o bien la conducta típica, antijurídica, culpable y punible. Estos conceptos ustedes ya los deben manejar. Recuerden, típica encuadra lo que establece la norma, la Constitución, el Código Penal. Antijurídica, que va en contra de lo establecido por la ley. Culpable y punible, es decir, que se comprueba que obra la culpa como tal. Y para ello nos vamos a nuestro Código Penal. En el artículo 9, pues, si tienen a la mano el código de Tabasco, pueden checar entre el 9, 10, 11, 8, ahí dice características del delito. En el caso del de Chiapas, El 8 dijo, ¿verdad? sí, es que varía muy poco. Por ejemplo, ¿Qué artículo, maestra? Disculpe. a partir del 8, 9,
10, en mi caso es el artículo 9. Esto les estoy ayudando un poquito para que vean en su actividad que va a variar muy poquito. Es el título segundo, Sí. delito, dice. El delito, ándale. Sí. ¿En qué artículo Artículo lo 8. tiene? ¿Artículo 8? Artículo 8. Ya Sí, ven, el delito no, es, no varía mucho del Código de Chiapas. Ajá, lo escucho, compañero David, gracias. lo leo. Sí, por favor. Artículo 8. El delito es, fracción 1, instantáneo, cuando la consumación se agota en el mismo momento en que se han realizado todos sus elementos constitutivos. Fracción 2, permanente, cuando la consumación se prolonga en el tiempo. Fracción 3, continuado, cuando con unidad de propósito delictivo, pluralidad o conductas e identidad de sujeto pasivo se viola el mismo precepto legal. Continúo. Sí, por favor. Artículo 9. El delito puede ser realizado por acción o por omisión. Perfecto. Usted Sin entonces omisión, lo tiene en el artículo 9. 9. Vemos nosotros en el mío, lo que me interesa es, el delito es la conducta típica, antijurídica y culpable. Son las características del delito. Ujú. Que si bien Sí. recuerdan en su actividad final, menciona hacer un concepto de derecho penal, ya lo tomamos en consideración, y me gustaría mucho que abarcaran un poco de lo que es el delito, para empezar a hablar de todos estos tipos de delito. Las características, recuerden, es antijurídica, conducta típica antijurídica y culpable. En mi caso, en el derecho, en el artículo 10, dice el derecho penal de acto. El delito solo puede cometerse por acción u omisión, lo que creo que usted está en el artículo 8. No se preocupen, como tal, De hecho, únicamente. tal lo menciona en el artículo 10. Sí, lo menciona el artículo 10. Ujú. Ajá, las acciones u omisiones delictivas. Sí, nada más que ustedes pues no se preocupen porque entiendo este otro estado, nos acoplamos. Recuerden que no es forzosamente del Código de Chiapas. La ventaja que tenemos es que su servidora está obligada a acatar a su ley, a su norma del lugar donde usted radica. Recuerde que ahí va a ser ejercer el derecho. Es como cuando nos mandan determinados asuntos foráneos y tenemos que acoplar, leer los otros códigos, leer las otras normas de sus estados. Ujú. Sí. Entonces, ya estábamos hablando de eso, de ese tipo de delito que menciona, pero también debemos de abarcar qué es la pena, que es el castigo legalmente impuesto por el Estado al delincuente para conservar el orden jurídico. Medida de seguridad es algo también ya para derecho penal, son los medios de prevención para evitar nuevos delitos que sea de peligrosidad. Nosotros ahorita en Derecho Penal 1 vamos a ver una clasificación de delitos. Mire, hay delitos contra el Estado, contra la colectividad, contra las personas, contra el patrimonio y contra el proceso electoral. Si vemos nosotros nuestro plan de estudio, vamos a ir directo a los delitos contra la vida, ¿no? Contra la integridad. Ujú. La unidad 2 habla del homicidio. La unidad 1, que es la parte introductoria ahorita, estamos haciendo hincapié de la relativamente de los elementos esenciales del delito. Ya vimos que es jurídica, antijurídica, típica, lo que se considera un delito, y sobre todo que se considere culpable. Ujú. La evolución de las ideas penales, un poco de cómo surgió en realidad el derecho penal que hoy tenemos
en nuestros días a través de la historia. Primero fue la venganza privada. ¿Recuerdan el lema de la ley del talión? Sí, la de ojo por ojo y diente por diente. Excelente. La venganza divina basada en la teología, ¿sí? Hay un Dios o en los casos de nuestras culturas, los dioses ordenaban que te devoraran las bestias. Hay culturas drásticas en derecho penal en donde se veía como, por ejemplo, los mexicas dejaban enterrado todo el cuerpo y la cabeza no, y les ponían miel o algo en donde fuera tormentoso que algunos determinados animales acabaran con la vida. Otro es la venganza pública, general, ante todos. La etapa humanitaria es cuando ya el derecho penal entran en vigor códigos, leyes en donde se estableciera como un derecho humano, como lo tenemos establecido en los artículos 14, 16, 18, 20. Y una etapa científica. Nosotros, cuando hablamos de etapas científicas, estamos haciendo hincapié al método exegético. En derecho, el método exegético es la interpretación del derecho. Es decir, debemos de comprobar y aprobar sobre todo nuestro fundamento para defender cualquier postura ante el juez. Y existen diversas teorías penales. Delito es la conducta típica, antijurídica, culpable y punible, que ya hemos visto. Acción o omisión, lo que pasó ahorita en nuestro código. Elementos negativos, una ausencia de conducta, la atipicidad, es decir, que no cuadre con lo que dice la norma, ausencia de antijuricidad, inimputabilidad, es decir, que no se lleve a cabo lo que establece la conducta, inculpabilidad, no hay conducta. Recuerden que mientras dame los hechos y te daré el derecho. La conducta, comportamiento humano voluntario positivo o negativo, encaminado a un propósito. Ausencia de conducta, ya sea por un instrumento del delito, el sueño, hipnotismo, sonambulismo, son las manifestaciones de la conducta. Como les digo, algunos cometen tipos de delito y resulta que, por ejemplo, cuando por droga o algo no estaban conscientes de lo que estaban realizando, pero el delito ya se realizó. Tipicidad, no hay problema. Adecuación de la acción al modelo descrito por el legislador. Tipo penal, descripción de acción que hace el legislador tutelado en norma de cultura y previendo una sanción. Recuerden que tenemos varios tipos de sanciones, pero en materia penal ¿cuál es la sanción más conocida en materia penal? Por ejemplo, en Estados Unidos es la pena de muerte. ¿Cuál es la sanción más grave aquí en México? Puede ser la de violación. Bueno, el delito de violación sí, pero ¿cuál es la sanción más grave? La Más privación de la libertad, ¿no? la privación de la libertad. Ujú. Antijurídico significa eso contrario ante la ley. Creo que eso ustedes ya no tienen problema, ya lo manejan muy bien. Delito cometido se ampara en una causa justificante. Las causas de justificación tienen una naturaleza objetiva de ser circunstancias ajenas al sujeto que comete el delito. Causas de justificación: legítima defensa, ejercicio de un derecho, estado de necesidad, incumplimiento de un deber. Ejemplo, ¿no? Muchas veces el delito de robo. Es que tengo un estado de necesidad, sí, pero recuerde, el desconocimiento de la norma no exime de castigo alguno, pero sin embargo puede ser una causa de justificación de la reducción de una pena. Fue legítima defensa, homicidio, ¿no? Discúlpeme, pero el disparo iba para mí y resulta que lo vi y me hice a un lado. Fue legítima defensa, perjudicó a un tercero, o en defensa de ello, se perjudicó al que atentaba contra mi vida.
Ahora, en nuestro código vamos ya a retomar los temas siguientes. Ya vimos un poquito de la ley penal, la interpretación, ámbito material de validez, personal, espacial y temporal de la pena. En este punto, lo que se refiere al ámbito material de validez se refiere a la codificación, a las leyes, al tiempo y al espacio y a la no retroactividad de la norma. ¿Perfecto? ¿Qué significa la no retroactividad de la norma? En el artículo 14 constitucional, apunten por favor, van a encontrar ustedes la no retroactividad de la norma, es decir, si el delito que se cometiese fuera tipificado en tiempo y forma en determinado lugar y en determinado momento, tiene que ser conforme a esas leyes vigentes en ese momento. No es decir, porque me favorezca, voy a citar una norma del 95, no. Es personal y espacial, ejemplo, en los menores de edad, que se rigen por su propia legislación para menores de edad, muchas ocasiones dicen a las madres, no, es decir, lléveme a mí, el famoso dicho, pero mi hijo no, no, es personal. Temporal de la ley en la pena y temporal de la ley, es decir, en el tiempo y espacio que estamos nosotros, digamos, se cometió el delito. Concurso aparente de las leyes penales y criterios de solución. El concurso significa tener una diversidad de leyes. Nosotros en materia penal tenemos nuestro código penal del estado competente, como en el caso de ustedes de Tabasco, en mi caso del estado de Chiapas, pero tenemos también leyes que compartimos, como lo es el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y es decir, donde sí te tipifique lo que yo quiero tomar en hincapié para una resolución jurisdiccional ante un juez competente en materia penal, puedo hacer un concurso y delimitar qué ley. Menos el concurso aplicaría, por ejemplo, a mí me conviene más lo que dice Tabasco que lo que dice Chiapas. No, recuerden que para eso es ámbito material, es decir, dónde estamos nosotros analizando. Y empezamos con la unidad número 2, a hablar ya de tipos de delitos en relación a la clasificación de la tutela penal de la vida, la protección de la vida. Y en nuestro código nos vamos a ir al artículo que necesitamos tenerlo en consideración, al artículo 21, por favor. Antes me voy a ir al artículo 19, verifiquen que no cambie mucho para que lo tomen en consideración. Ok, como tal en el artículo 19 menciona la semilibertad. No, vamos buscando entonces autoría y participación. Son autores del delito quienes tienen el domicilio del hecho. Son partícipes del delito quienes sin tener el dominio del hecho intervienen en el mismo deliberadamente instigando o auxiliando al autor. Por eso, autor, quien lo ejecuta, y participación, quien también interviene. ¿Lo encontraron? Avanzo en lo que lo buscan tantito. Tenemos como autor intelectual los que planean o preparen su relación, como autor material, los que realicen por sí mismos, como coautores materiales, lo que realicen conjuntamente con otros, como autor mediato al que lleve a cabo sirviéndose de otro como instrumento, como instigador quienes determinen dolosamente el autor a cometer un delito también doloso, porque estamos viendo esta clasificación entre autor y lo que es la participación, porque en estos tipos de delitos que Disculpe, vamos... maestra, ¿Sí? ¿es autoría indeterminada? ¿Sí? Ujú. Ok, artículo 70 entonces. Es un tipo de autoría. Ujú. Ok. ¿Puede leerme, porfa, de su código el artículo 20?
maestra. Sí, maestra. El trabajo a favor de la comunidad. No, el artículo 18. La prisión. Ok, Artículo. Sí, capítulo 2, prisión. Capítulo 3, semilibertad. ok. Artículo 21. Ok, artículo 21. Tratamiento en libertad de imputables. 22. Confinamiento. Perfecto. 23. Prohibición de ocurrencia o residencia. 24. La multa. Ok, bueno, voy a avanzar un ratito y en la sesión número 2 yo ya tendré el código de Tabasco para irlos apoyando. Ahorita, porfa, nos vamos a ir, ya vimos autoría en general de llevar a cabo el acto y la autoría de ser únicamente en intervención de. La tentativa punible significa cuando la resolución de cometer un delito se exterioriza mediante la realización total o parcial de actos ejecutados, que deberían producir el resultado. Si por causas ajenas a la voluntad del sujeto activo, el delito no se consuma, pero el bien jurídico tutelado fue efectivamente puesto en riesgo. ¿Cuál es el bien jurídico tutelado ahorita que vamos a entrar a analizar? La vida. ¿Podemos leer el artículo 25, por favor? Artículo 25. El órgano jurisdiccional, considerando las características. El órgano jurisdiccional, considerando las características del caso, podrá fijar plazos razonables para el pago de la multa en exhibiciones parciales. Ok, y ahí retomamos nada más el de ustedes, que existe la jurisdicción. La jurisdicción significa competencia. ¿De qué? De la autoridad competente, en este caso, de el juez competente. No puedo ir a instaurar, a excepción que el delito se haya cometido en otro estado, mi derecho de petición, ¿sale? En mi caso, les digo, el artículo 25 menciona causas de exclusión del delito. El delito se excluye cuando se actualice alguna causa de atipicidad, de justificación o inculpabilidad, como les mencionaba en ese caso en el esquema, hace un momentito, de justificación, es decir, fue en defensa propia, etcétera. Ahora, en el artículo 160 pueden dirigirse ustedes a buscar homicidio, que desde ahí empiezan ya nuestros tipos de delitos. ¿160? Ajá. Delito contra la paz y la seguridad de las personas. ¿Más dice, por favor? Les sugiero, mis estimados estudiantes, que su código penal lo bajen directamente del Congreso de la Unión. El Congreso, en el caso de ustedes, Congreso del Estado, para que no tengan ningún error de las actualizaciones, como lo hace su servidora, que es directamente del Congreso del Estado. Voy a salirme un ratito. Maestra, disculpe, de hecho yo lo tengo, pero me parece como marco normativo de tal fecha de publicación a la última reforma incorporada, pero como que no está actualizado. Ajá, no se preocupe. Ok. Por eso pido una disculpa que lo voy a buscar. Sí, está bien. Tabasco, ¿verdad? Sí, Mire, Congreso del Estado de Tabasco. Vean el proceso, cómo nosotros podemos bajar una ley autorizada.
Perfecto, me voy a leyes. Una disculpa que salí de lo que tenemos que tratar para que no tengan ninguna duda de su legislación que deben de tener a mano. Me parece totalmente diferente a cuando yo entro al del Estado. Voy a esperar a que me arrojen las leyes. Perfecto. Vean el orden que me menciona. Leyes, quiero un código. Vamos a buscarlo. No sean malitos. Tienen oportunidad en su equipo de poner Congreso del Estado de Tabasco y a lo mejor ahí les aparezca distinto a mí el que me aparece en Chiapas. Disculpe, Congreso del Estado de Miren, Tabasco, a mí ¿verdad? me aparece este. Se presupone que es el más actual. Ahorita al abrirlo vamos a ver. No se preocupen si no es mucha molestia. Les voy a mandar el URL por vía WhatsApp. Sí, está bien. A ver. Este es el que les, miren, tentativa. Ustedes lo tienen en el artículo 11. Por eso les digo, no se preocupen, aunque el artículo sea diferente. Me voy a ir buscando los delitos. Este es el que les aparece a ustedes, es el que estaban leyendo. Aquí está. ¡Ay! Una disculpa. Acabo de pasar homicidio. Si ven ustedes a partir del 110, no se preocupen, es nada más algunos artículos cambian. Recuerden que yo se los había mencionado en el 160. Sí, entonces, anda. No sean malitos, yo se los paso posteriormente para no abrir mi base de datos. Vamos a ver. Ahorita vamos a usar de la tecnología. Y ahorita no pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, se ve. Ahorita ya no. ¿Ya no? Ok. Eh, ustedes, permítame tantito, estoy buscando su grupo y ya con ello los auxilio rápido. ¿Pueden ver si les llegó, por favor? Sí, ya. Excelente. Entonces, más tarde lo subo también en el link en nuestra plataforma, ¿va? Continuamos entonces con nuestra clase. ¿Pueden leerme, por favor, concepto de homicidio? Todos los temas que Permítame. vimos, no se preocupen, lo tienen su legislación. ¿Sale? Ujú. ¿Les ayudó mucho? Sí, permíteme un momento, lo leo. Está Sí. cargando. Libro segundo, parte especial. Sección primera de delitos contra las personas. Títulos primero, delitos contra la vida y la salud personal. Capítulo 1, homicidio. Artículo 110. Al que prive de la vida a otro, se le impondrá prisión de 8 a 20 años. Artículo 111. Al que prive de la vida
al ascendiente o descendiente consanguíneo en línea recta, hermano, cónyuge, concubina o concubinario, adoptante o adoptado, quebrantando la fe o la seguridad que el pasivo debía esperar del activo por la real y actual relación de confianza que existe entre ambos en el caso concreto. Se le impondrá prisión de 20 a 50 años, así como pérdida de los derechos que tenga con respecto a la víctima, inclusive los de carácter sucesorio. Artículo, artículo Con eso, mi estimado, no se preocupe. Si vemos en la actividad, les queda el concepto de homicidio, lo tienen a partir del 110, al que prive de la vida a otro. Son las características. No, es que realmente no lo quise hacer y lo... La ley es muy clara. Priva usted de la vida a otra persona. ¿Sale? Sí. Robo. Perdón, tenemos homicidio, tenemos aborto. Ahorita en lo que yo me acoplo también a su legislación. Ay, ay, ay. Es que mi mouse no. Artículo 130. Gracias. Puede leerlo, no se preocupe, muchas gracias. Artículo 130. Aborto. Es la muerte del producto de la concepción causada por actos ejecutados en cualquier momento del embarazo. Artículo 131. Se aplicará prisión de 3 a 6 años al que haga abortar a una mujer sin el consentimiento de ésta. Si se emplea violencia física o moral, la prisión será de 6 a 8 años. Excelente. Disculpen, me salté un pequeño paso de Claro. lesiones en lo que es el homicidio. Disposiciones comunes para el homicidio y las lesiones 123 para que lo consideren en su actividad. Sí. Y el concepto de lesiones en el artículo 116. Por ejemplo, en el mío está en el 165. A que cause a otro un daño en su salud se le impondrá. Ese es el concepto de lesiones, ¿sale? Nos viene el tipo de penas. Y el homicidio y las lesiones en el 123 son calificadas cuando el pasivo no tiene ocasión de defenderse ni de evitar el mal que se le quiera hacer.